Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de pediatría. Aquí voy a hablar de las patologías del recién nacido, específicamente de las patologías respiratorias del neonato, del recién nacido, y de algunas patologías gastrointestinales que me importan, algunas con las cuales ellos nacen y otras que desarrollan en el primer mes de vida. Ok, entonces comenzamos hablando de los desórdenes respiratorios, y entonces comenzamos hablando de taquipnea transitoria al recién nacido. Taquipnea transitoria al recién nacido es como dice su nombre, es transitoria, es una patología transitoria. La taquipnea se desarrolla en las primeras 2 horas de vida, entre que nace y las primeras 2 horas que uno lo está vigilando. Usualmente los factores de riesgo para desarrollar esto son los recién nacidos que nacen a término por cesárea o con el segundo estadio de la labor rápido. ¿Por qué? Bueno, el segundo estadio de la labor, donde el recién nacido pues, pasa por el canal de parto, es necesario para la maduración pulmonar y para adaptar el recién nacido a la nueva vida extrauterina. Entonces, aquellos recién nacidos que van a cesárea o que pues el segundo estadio es rápido, por ejemplo, una madre multípara, 10 embarazos, que cuando va a tener parto dilata rapidísimo, llega a 10 centímetros y de una vez sale el parto y casi no hubo segundo estadio de la labor. Esos son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. ¿A qué se debe o cuál es la fisiopatología? La absorción de líquido pulmonar fetal es lenta. Entonces, hay disminución de la distensibilidad pulmonar, disminución del volumen corriente pulmonar y aumento del espacio muerto. En una radiografía de tórax que voy a ver, atrapamiento de aire y líquido en fisuras. Esta patología va a mejorar rápidamente en horas a días y requiere poco oxígeno. La parte de la radiografía de la fisiopatología no hay que aprendérsela, eso no lo van a preguntar, ni siquiera lo van a mencionar, pero sí es el hecho de que el recién nacido es a término. Eso es algo característico, que nazca por cesárea, por ejemplo, o hijo de una madre multípara, y que sea una patología que es transitoria. Esto es lo importante de taquipnea transitoria del recién nacido. Esta patología requiere poco oxígeno porque no hay nada problemático subyacente, solo que la absorción del líquido pulmonar fetal es más lento de lo normal. Ahora vamos a hablar de síndrome de aspiración de meconio. En síndrome de aspiración de meconio, lo que pasa es que hay aspiración intraútero de meconio. Bueno, técnicamente puede ser intraútero o durante la primera respiración del recién nacido al momento de que nace. Pero para el momento de irnos por simplicidad, aspiración intraútero de meconio. Esto es común en el recién nacido post-término. Esto es algo que es bien importante. Mientras más post-término va a ser el recién nacido, más probabilidades haya que haya meconio grueso o líquido meconial grueso. En líquido amniótico existen 3 tipos. Puede ser líquido claro, puede ser líquido con un tinte meconial, pero sigue siendo líquido, o puede ser líquido meconial grueso. Meconial grueso es el que estamos hablando de esta patología, donde los neonatos aspiran meconio y tienen este síndrome. Ok, ¿qué es lo que sucede? Hay aspiración de meconio, por tanto este meconio causa obstrucción de las vías aéreas y causa una neumonitis. Esto subsecuentemente causa insuficiencia respiratoria y causa hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque, claro, esto va a causar insuficiencia respiratoria e hipoxia. La hipoxia causa vasoconstricción de los vasos pulmonares y la vasoconstricción causa hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué va a haber en la radiografía de tórax? Infiltrados en parches, aumento del diámetro anterior-posterior y aplanamiento del diafragma. O sea, hiperinflación, básicamente. Para prevención, tengo que aspirar las vías respiratorias al recién nacido, pues deprimido, especialmente si el nacimiento fue meconio espeso, tengo que aspirarlo vigorosamente. Esto como parte de la reanimación neonatal. E incluso, si yo sé que es síndrome de aspiración de meconio, el recién nacido se puede poner muy grave en el sentido respiratorio, así que es probable que tenga que hacer una intubación endotraqueal relativamente temprana en él. El manejo de esta patología es hacer con oxígeno, es lo principal, y ventilación de presión positiva, que es escalada, comenzando con CPAP por cánula nasal y terminando pues, por intubación endotraqueal. Complicaciones, neumotórax y neumomediastino, les dije que hay hiperinflación, entonces estas son 2 complicaciones que pueden desarrollar los recién nacidos. Otra complicación que puede desarrollar es hipertensión pulmonar persistente al recién nacido. Las siglas es de persistente al recién nacido. Eso significa que pasa en el síndrome de aspiración de meconio, resuelve, pero persisten con la hipertensión pulmonar. Esas son posibles complicaciones. De repaso en esta patología, que es importante, el líquido es meconial grueso, el recién nacido es un recién nacido post-término y hay que manejar la vía aérea pues vigorosamente, mucho más que en taquipnea transitoria. Por último tenemos síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Esto es por deficiencia del surfactante pulmonar maduro.
Por tanto, los alvéolos no pueden mantener el volumen pulmonar y se colapsan. Entonces, hay menor capacidad residual y mayor cantidad de atelectasias. ¿Qué es importante? Aquí esto va a ser en los recién nacidos pretérmino. Mientras menor es la edad gestacional, mayor es el riesgo, porque si estamos hablando de un recién nacido de 34 semanas, ya él debe tener su buena cantidad de surfactante pulmonar. Entonces, si tiene un SDR, pues quizás sea más leve. Pero si estamos hablando de un recién nacido de 30 semanas, el SDR va a ser más severo, tiene menos surfactante pulmonar. Y estamos hablando de uno de 28, peor aún. Entonces, mientras menor es la edad gestacional, mayor es el riesgo de desarrollar esta patología. Otro es diabetes mellitus materna. Como recuerdan que les expliqué, insulina inhibe la producción de surfactante pulmonar. Por tanto, diabetes mellitus materna es un factor de riesgo para esta enfermedad. Primero se ve hipoxemia, luego hay hipercarbia y acidosis respiratoria en estos pacientes. ¿Qué serían los métodos diagnósticos? Radiografía de tórax y amniocentesis. En la radiografía de tórax va a haber un patrón de vidrio esmerilado, menor volumen pulmonar y broncogramas aéreos. No es tan importante sabérselo. ¿Qué sí es importante? Amniocentesis. La amniocentesis, eso se toma preparto. Esto lo toman, por ejemplo, en madres que tienen alguna patología, preeclampsia, por ejemplo, para saber cuál es la maduración pulmonar actual. Entonces uno hace una amniocentesis y uno mide la relación lecitina-efigomielina para saber, ¿será que ya puedo inducir ahora a esta paciente y sacar el feto porque ya su pulmón está maduro, o sea, tiene suficiente surfactante? O para saber, no tiene suficiente surfactante, va probablemente tener un SDR cuando nazca, etc. Ok, entonces esta relación es lo más específico para el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Si la relación lecitina-efingomielina es menor a 1.5, significa que es inmaduro. Vamos a poner la I acá arriba, de que los pulmones están inmaduros. Y si la relación es mayor a 2, es que los pulmones están maduros. Entonces el manejo de SR va a ser básicamente oxígeno, ventilación por presión positiva, porque claro, hay bastantes atelectasias. Esta ventilación puede ser desde CPAP hasta intubación y añadir surfactante pulmonar artificial. Eso es, mientras antes se añade surfactante pulmonar en estos recién nacidos, mejor. La prevención, pues uno, evitar la prematuridad, si se puede dilatar más la labor de parto, dilatarla. Y betametasona antenatal, corticoides antenatales para inducir la madurez pulmonar. Eso es algo bien importante. Complicaciones que hay, bueno, las complicaciones por ventilación por presión positiva, por ejemplo, neumotórax, neumomediastino, etc. Y por exceso de oxígeno, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro y hemorragia intraventriculares, todas son complicaciones por exceso de oxígeno. Entonces, en resumen, ¿cuál es la diferencia principal entre estas tres patologías? Taquipnea transitoria al recién nacido es en recién nacido a término, es algo transitorio y mejora rápidamente, casi no necesita oxígeno. SAM, síndrome de aspiración de meconio, es en los posttérminos con líquido meconial espeso. Y síndrome de distrés respiratorio es en los pretérminos donde hay ausencia de surfactante pulmonar y hay que darle surfactante pulmonar. Esa es la diferencia básicamente. Entonces, en cuanto a otras patologías respiratorias que existen, es solo para mencionar, tenemos apnea del prematuro. Esto es un diagnóstico de descarte, ocurre en prematuro, como dice el nombre. Los prematuros van a tener episodios de apnea mayores de 20 segundos, hipoxemia y bradicardia, y luego regresan a lo normal. Eso uno se da cuenta en el monitor porque el monitor empieza a pitar pip, 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 la saturación bajando 89, 88, 87. Uno ve al recién nacido, no hace nada. Las enfermeras, por ejemplo, eso en la unidad de cuidados intensivos, los estimulan y agarran y respiran. A esta patología se le da manejo de soporte, solo oxígeno y CPAP en caso de que sea necesario, metilsantinas, o sea, cafeína intravenosa para evitar los episodios de apnea, y esto va a resolver cuando termina la prematuridad, o sea, con la madurez, 43 a 44 semanas postmenstruales. Tenemos hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Esto va a ser en patologías donde hay aumento de la resistencia vascular pulmonar. Por ejemplo, en síndrome por aspiración de meconio, asfixia perinatal, infecciones y ruptura prematura de las membranas donde los pacientes desarrollaron sepsis, hipoxemia, etc. Por tanto, aumento de la resistencia vascular pulmonar, etc. Todo lo que causa hipoxemia, ¿no? Entonces aquí hay cianosis, distrés respiratorio, y lo que es característico de la hipertensión pulmonar en cualquier, tanto recién nacido como adulto, es que van a tener un S2 fijo. El diagnóstico va a ser con un ecocardiograma, viendo el ventrículo derecho, y el tratamiento es un tratamiento de soporte, monitorear oxígeno, óxido nítrico inhalado y en caso severo ECMO.
Hernia diafragmática también me puede causar taquipnea en los recién nacidos. La hernia ocurre en el lado izquierdo porque el hígado protege el lado derecho. El contenido abdominal entra al tórax y por tanto hay hipoplasia pulmonar. Lo grave de la hernia diafragmática no es la hernia. O sea, el problema de las hernias diafragmáticas no es que esté el contenido abdominal en el tórax. El problema con la hernia diafragmática es que como llegó el contenido abdominal, el pulmón izquierdo no se desarrolló adecuadamente, entonces está hipoplásico. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Al examen físico, estos pacientes van a tener un abdomen escafoide. Claro, el contenido abdominal está en el tórax, no está en el abdomen, por lo tanto, un abdomen súper delgado. Y los ruidos hidroaéreos van a estar en el tórax izquierdo. O sea, yo oculto ruidos intestinales en el tórax. Se puede hacer diagnóstico tanto prenatal con ultrasonido o postnatal con una radiografía de tórax. Aquí lo que importa es que yo necesito que el pulmón se expanda lo más posible. Entonces, lo primordial o lo primero es intubación inmediata, pues al momento del nacimiento, si ya yo sé prenatalmente que el paciente tiene esto, y dar presión positiva. Claro, no demasiada para romper el otro pulmón y causar un neumotórax, pero sí la presión para ir empujando la parte del pulmón. Luego, a los días, ya cuando se estabiliza el paciente, entonces cirugía. Y por último, otras causas extrapulmonares que causan distrés respiratorio pueden ser cardiopatías cianóticas, infecciones metabólicas, anemia, polisistemia, neurológicas, etc. Cualquier otra pueden causar taquipnea. Ahora vamos a hablar de patologías gastrointestinales del recién nacido. Ok, lo primero, hernia umbilical. Hernia umbilical, si yo me imagino que, vamos a decir, este es el abdomen y aquí es donde estaría el ombligo. Hernia umbilical es básicamente que hay un fallo del cierre del anillo umbilical. Entonces, tengo la misma hernia umbilical y aquí hay un contenido intestinal, pues, del recién nacido. La mayoría de los defectos son defectos pequeños. Las hernias umbilicales no hay que correr a operarlas. Estas van a resolver en 1 o 2 años solas sin ningún tratamiento. Si uno ve una hernia umbilical, solamente hacer examen físico, ver que reduzca, o sea, que sea reducible y ya, tranquilo, esperar que eso resuelva solo. Si la hernia aumenta de tamaño, si hay síntomas, o sea, no reduce o hay signos pues de estrangulamiento o encarcelamiento, y o persiste después de los 4 años, entonces cirugía. Ok, onfalocele. Onfalocele es medial. Lo que sucede es que si recuerdan la embriología, los intestinos salen del contenido abdominal, van girando y a las 11 semanas los intestinos deben retornar a la cavidad abdominal. Lo que pasa en onfalocele es que no retornan adecuadamente. Entonces hay contenido abdominal fuera del abdomen, pero este contenido está cubierto en una bolsa. Entonces, onfalocele está asociado a muchas malformaciones o síndromes genéticos, por tanto, buscar estos síndromes genéticos asociados. ¿Cómo lo trato? Con varias cirugías graduales. ¿Qué es lo importante? Que onfalocele es medial y está cubierto en una bolsa. A diferencia de gastrosquisis. Gastrosquisis es un defecto en la pared abdominal, pero lateral al ombligo. Gastrosquisis sucede por un accidente vascular, pues intraútero. No está cubierto por una bolsa, está asociado pues a problemas con los intestinos, atresia, estenosis, isquemia, intestinos cortos, etc. El manejo va a ser una cirugía basada en la condición del intestino, porque si el intestino está necrótico, pues hay que removerlo. Si el intestino está viable, tratar de introducirlo gradualmente a medida que sea posible. Adicional, otra patología que no puse aquí, pero también es importante mencionar, es extrofia de la vejiga urinaria. Esta es medial y es básicamente la vejiga. En el caso clínico lo van a escribir como una masa rosada, suprapúbica, medial. Entonces los casos clínicos usualmente es diferenciar, ok, un recién nacido tiene una de estas masas, cuál es dependiendo de cómo la cubran. Entonces las principales diferencias es que onfalocele es medial y está cubierto de una bolsa, gastrosquisis es lateral y no está cubierto por nada, y extrofia de la vejiga urinaria es medial, pero es una masa rosada, pues, básicamente. Entonces, otras patologías gastrointestinales a mencionar, tenemos enterocolitis necrotizante. Esto es más común en los recién nacidos pretérminos. Es una inflamación necrotizante hemorrágica de la pared intestinal. Esto ocurre entre las 2 y las 4 semanas de vida, no en la primera semana, por si les ponen el caso clínico y el diferencial.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, introducción rápida de alimentación enteral, sobrecrecimiento de microbiota, pues disminución del sistema inmune. O para explicarlo de forma más fácil, los intestinos, los pretérminos no están listos para recibir alimentación enteral. Entonces, en ellos está el riesgo de al momento de introducir la alimentación que desarrolle una enterocolitis necrotizante. ¿Cómo serían los síntomas? Bueno, heces con sangre, básicamente lo más importante, pues el diferencial de que un recién nacido tenga heces con sangre en las primeras 2 a 4 semanas de vida es una posibilidad que sea enterocolitis necrotizante. Apnea, letargo, distensión abdominal una vez que se ha producido la perforación. En la radiografía de abdomen va a haber neumatosis intestinalis. ¿Qué es esto? Que si yo tengo el intestino aquí, lo que va a pasar es que hay una inflamación necrotizante hemorrágica a la pared intestinal. Entonces, se va a traspasar aire del interior de los intestinos a la pared intestinal y por tanto yo voy a ver un signo como de doble pared intestinal. En la radiografía de abdomen eso es lo que se ve, dos líneas en la pared de los intestinos. Entonces eso es aire en la pared intestinal. Eso es neumatosis intestinalis. El tratamiento va a ser detener la alimentación oral, claro, el primer factor de riesgo, por tanto es lo más importante saber que hay que detenerlo, decompresión con una sonda nasogástrica, antibióticos, manejo de soporte y cirugía si hay necrosis intestinal. Por último, ano imperforado. En ano imperforado, básicamente uno se da cuenta cuando el recién nacido en el primer día de vida no pasa meconio, no pasa heces. Entonces uno averigua, bueno, ¿por qué? Esto debe ser parte del examen físico de recién nacido el primer día o segundo día de vida. Y por tanto, el diagnóstico es con el examen físico. El tratamiento es quirúrgico y lo importante del ano imperforado es recordar que está asociado a Bacterl, o sea que si encuentra un imperforado, buscar otras malformaciones congénitas. Eso sería en cuanto a patologías del recién nacido. Los veo para el siguiente video.